Dios te bendiga, que la gloria de Dios te acompañe, que Dios pueda crear un manto, una cobertura de bendición sobre tu vida y que pueda llenarte de su gloria en todo momento y en todo tiempo. Quiero leerte un versículo poderoso que está en Jeremías 18:9 y dice lo siguiente: y en el instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Versículo 8 dice, 18:8 dice, pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en el instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Dice la palabra de Dios en Jeremías 18, 9, 8 y 9. Dice lo siguiente: que Dios se place más en la misericordia que en el castigo. O sea, la única forma en que Dios pueda llevarte al castigo es que tú no lo entiendas. De lo contrario, vas a vivir el castigo. Porque no hay otra opción, no porque Dios quiera, sino porque tú eres llevado y provocado a esto. Jeremías 18, 8 y 9 dice, y si el pueblo escuchare, si el pueblo entendiere, se arrepintiese, con mucho gusto yo restauraré mi relación con él. Me arrepentiré de lo que dije que iba a hacer y haré habitar y edificaré y plantaré en esta tierra. Lo mismo le recuerda a Nehemías a Dios cuando va a reconstruir las puertas de Jerusalén. Le dice: Señor, recuerda tu palabra, dada en Deuteronomio, una palabra que Dios da desde uno de los últimos libros del Pentateuco, Deuteronomio, y dice que si el pueblo se arrepintiese, tú lo traerás de los confines de la tierra donde se encuentren y harás habitar ahí tu nombre y restaurarás tu relación con ellos. O sea, lo mismo dice Proverbios: vuélvete a mi reprensión y yo enviaré a mi espíritu que esté sobre ti. Siempre Dios ha querido hacer una restauración con nosotros. Todo lo que Dios implica, todo lo que Dios habla en su palabra, tiene más que ver con restaurar que con condenar. Claro, el que no quiera ser restaurado, simple y sencillamente no va a ser restaurado. No le puedes pedir a Dios que te perdone de algo que tú no quieres pedir perdón. No le puedes pedir a Dios que te restaure de algo que tú no quieres ser restaurado. No le puedes pedir a Dios que te levante de una inmundicia en la que tú quieres vivir. No le puedes pedir a Dios que te levantes de una miseria en la que tú quieres estar, en una deuda en la que tú te metiste, pero que quieres seguir ahí, no se las pones en sus manos. Entonces, a veces el problema del ser humano es no entender la voluntad perfecta de Dios. La perfecta de Dios no tiene que ver con un sacrificio tuyo, tiene que ver con una voluntad, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con que entiendas su proyecto, su plan y su propósito. De lo contrario, no vas a poder encontrar el plan y el plan perfecto de Dios para tu vida. De lo contrario, no va a haber un plan perfecto que tú puedas encontrar y decir, bueno, a través de esto yo puedo encontrar que Dios quiere hacer grandes cosas con mi vida. No vas a poderlo hacer si tú no crees y entregas tus debilidades delante de la presencia de Dios. La decisión es de cada uno de nosotros. Yo siempre lo he dicho y lo he recalcado. Mira a la mujer que padecía de flujo de sangre. Pasó años y años malgastando sus bienes hasta que entendió que necesitaba de Dios. Mira ¿cómo se llama? Al paralítico de Betesda. Este hombre estuvo 38 años esperando que alguien lo llevara a la fuente hasta que la fuente se le acercó. Era más fácil buscar a Jesús que ir a la fuente. ¿Por qué? Porque la fuente, una vez de tiempo en tiempo, y cuando habla la Biblia de tiempo en tiempo, lo está hablando de año en año. De tiempo en tiempo, un ángel descendía a la fuente y revoloteaba el agua, y eso provocaba que un milagro, al primero que llegara, un milagro funcionara. Pero todos estaban expectantes. Vaya, lo tremendo es pensar que ahí en ese lugar habían un montón, pero la Biblia solo registra el milagro del paralítico de Betesda. ¿Por qué? ¿Por qué si dice la Biblia que ahí llegaban ciegos y llegaban un montón de personas a esperar que el agua se revolviera para meterse? No había un tiempo específico. No había un tiempo específico, no era que mañana llueve y todos tenemos que estar pendientes, no, de tiempo en tiempo, o sea,
había una temporada en que el ángel descendía, pero no se sabía cuál era el tiempo exacto. Entonces todos estaban expectantes permanentemente viendo a ver en qué momento el agua se revolvía para poder entrar. Entonces imagínate, pero cuando Jesús va a Betesda, al único que sana es al paralítico, porque los demás no fueron sanados, porque posiblemente no creyeron, vieron al paralítico levantarse y ya va, este es el que toca este año. Es exactamente lo que nos pasa en muchas ocasiones. Nosotros mismos bloqueamos la bendición de Dios. Pero ¿qué puede hacer Dios con nosotros? Somos nosotros los responsables de entregar nuestra confianza en Dios y colocar nuestra confianza en Dios. Dios ha querido restaurarnos siempre. Está escrito en la palabra. Cada versículo que vas a leer. Escucha, lo que Jeremías está diciendo, lo dijo Nehemías y lo dijeron en Deuteronomio. Le pasó a Noé, le pasó a Moisés, le pasó a Josué, le pasó a cada uno de los discípulos, le pasó a David, a Saúl, a Salomón, y así te puedo ir mencionando hasta que Jesús desciende a la tierra, paga el precio perfecto y bueno, aquí estamos. Y aún así hay necedad de parte del ser humano por buscar de Dios. Pero la necedad del que no conoce de Dios, hasta cierto punto, es entendible porque la salvación solo se entiende espiritualmente. Pero ¿qué hay de aquel espiritual que no la entiende y que no busca su restauración? No puede hacer Dios nada con él. Entonces, que Dios te bendiga esta mañana. Recuerda Jeremías 18, 8 al 9. Si se arrepintiesen, yo me arrepentiré del mal que he decretado sobre ustedes. Le pasó a Nínive. Jonás por eso no quería ir a Nínive, porque sabía que en el momento en el que él decretara que Nínive iba a ser destruido, se iban a arrepentir, como así lo fue, y Dios perdona a Nínive. A veces somos los Jonases. Nos molesta pensar que Dios puede perdonar a alguien más y creemos que solo nosotros merecemos el perdón. Tu falsa perfección te va a condenar si no entiendes que es Dios el que hace la obra. Que Dios te bendiga.